Inecuaciones. Entendemos por inecuaciones como la desigualdad entre expresiones algebraicas. El conjunto solución en toda inecuación está dado por intervalos. Es decir, el intervalo es un conjunto de valores, en este caso reales. Vamos a resolver la inecuación 3x es menor o igual que la raíz cuadrada de 81. Para resolverla, tendremos que calcular la raíz cuadrada de 81 que da 9 y el 3 que está multiplicando la variable, dividiendo miembro a miembro por 3, aplicando la propiedad uniforme, obtenemos que es 9 dividido en 3. O sea que vamos a encontrar los valores reales que satisfacen, que son todos los x menores o iguales que 3. Si son todos los x menores o iguales que 3, estaría dado el conjunto solución, pero si me lo piden por representación gráfica o me sirve para representarlo, para que pueda calcular el conjunto solución, sería ubicarnos en la recta real, decimos que estamos en el campo de los reales, posicionamos el punto 3 y como dice en la inecuación menor o igual, al 3 lo va a contener, por lo tanto va a estar identificado con un punto relleno y dice desde 3 todos los valores reales que sean menores que él. Entonces hacia la izquierda hasta un valor que no conocemos, que va a ser el opuesto de infinito al que tiende. Entonces el conjunto solución va a ser el intervalo abierto desde el opuesto de infinito hasta 3 cerrado. Otra inecuación podría estar dada cuando se presenta más de una vez la variable en dicha expresión. Entonces, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, 2 menos 5x mayor que 7x menos 1, asociar todos los términos que tengan variable al primer miembro de la desigualdad y todos los términos independientes, es decir, que no tienen variable, al segundo miembro de la igualdad. Podría haber sido al revés, pero vamos a contemplar esta posibilidad. El opuesto de 5x menos 7x equivale a opuesto de 2x. Conservamos el signo de la desigualdad mayor y resolvemos por suma de números enteros opuesto de 1 más el opuesto de 2, opuesto de 3. Dividiendo miembro a miembro, observamos que la variable en 12 en su opuesto, vemos que va a influenciar al signo de la desigualdad cambiando su orientación. Es decir, despejamos como en toda ecuación, siendo esta una inecuación, dividiendo miembro a miembro por un número negativo, sabemos que cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, esta es la inecuación, x va a ser menor que un cuarto, que proviene de ser 3 dividido en 12, simplificando por 3 da 1, simplificando por 3 el 12 da 4, y el conjunto solución va a ser todos los valores que satisfagan o que están comprendidos en el intervalo abierto del opuesto de infinito hasta un cuarto. Si tenía que hacerlo por representación gráfica, observemos que en el sentido de la desigualdad no está incluyéndolo a un cuarto, porque no tiene por debajo del sentido de la desigualdad el igual. Por lo tanto, en la recta numérica real se lo ubica en un cuarto con un punto vacío, ¿sí? Y me dice desde un cuarto hacia la izquierda, pues son todos los valores menores a él. En el otro ejemplo que les propongo es cuando observamos que la inecuación presenta cotas. Entonces, por ejemplo, el opuesto de 3x es menor o igual que 9 y cuando leamos a la izquierda recuerdo que el sentido de la desigualdad se lee al revés. De la variable hacia la izquierda lo leo al revés. Entonces digo que el opuesto de 3x es mayor que 1. Desdoblamos en las dos posibilidades lo que vamos a desarrollar como el opuesto de 3x es menor o igual que 9, acá lo escribimos, y el opuesto de 3x va a ser mayor que 1. La expresión y me está diciendo que después de lo que encuentre como soluciones parciales voy a tener que buscar la intersección. Resolviendo la inecuación de menos 3x menor o igual que 9, dividiendo miembro a miembro por el opuesto de 3, observo algo muy importante, que al despejar el opuesto de 3 dividiendo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, simplificando, luego 9 dividido en 3 me da 3, y el opuesto de 3 dividido en 3 da 1, 3 dividido en el opuesto de 1, opuesto de 3. O sea que son todos los valores reales mayores o iguales que el opuesto de 3, la solución parcial. Y en la otra inecuación, todos los valores reales, y acá de vuelta, cuando uno divide por un valor negativo, miembro a miembro de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Tenemos que buscar todos los valores que sean mayores o iguales que el opuesto de 3, todo hacia la derecha sería, y desde
opuesto de un tercio, como me lo indicaba en la segunda posibilidad, dice busque todos los valores que sean menores que el opuesto de un tercio. Vemos dónde está la intersección y ese es el conjunto solución. El conjunto solución va a estar dado por el intervalo cerrado desde opuesto de 3 hasta un tercio. Y como no estaba incluido un tercio, ya que está con un punto abierto, va a ser paréntesis. Entonces este va a ser un intervalo semicerrado, desde el opuesto de 3 hasta un tercio. Otra cosa es cuando ya propone en el otro ejercicio, aparece ya el concepto de módulo. Entonces, una inecuación con módulo me está diciendo, primero, que voy a tener en cuenta las propiedades del módulo cuando es menor que un número real. Cuando es menor que un número real, lo que me está diciendo es que busquemos la intersección y lo tenemos que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? En este caso, la inecuación dice valor absoluto de x menos 7 menor que 5. Entonces las dos posibilidades sería cuando sacando las barras de valor absoluto quedaría x menos 7 menor que 5, que es lo que vemos, y la otra posibilidad es x menos 7 mayor que el opuesto de 5. Entonces cambio el sentido de la desigualdad y cambiamos el signo del resultado, en este caso del 5. Observemos que al desarrollar siempre se sacan las barras de valor absoluto. Resolvemos como en una inecuación sencilla de primer grado, entonces quedaría opuesto de 7 sumando miembro a miembro de la desigualdad por 7. X va a ser menor que 5 más 7, que es 12. Y en la otra rama de la inecuación vamos a sumar también 7 miembro a miembro de la desigualdad y va a quedar X es mayor que el opuesto de 5 más 7. Resolviendo por suma de enteros nos queda que X es mayor que 2. ¿Qué tenemos que buscar entonces de aquí? La intersección. Observar que los sentidos de las desigualdades, o sea, el mayor y el menor, no tienen igual por debajo, o sea que cuando lo vamos a graficar en la recta real, no están incluidos ni el 2 ni el opuesto de 2. Entonces, ¿qué decía en la inecuación? En la solución parcial me dice que busque todos los valores menores a 12. Al 12 no lo incluimos y buscamos todos los menores. Entonces vamos a seleccionar todos los valores reales hacia la izquierda. Y en la segunda inecuación dice que busquemos todos los valores desde el 2, pero todos aquellos que sean mayores que 2. Entonces veamos dónde está la intersección. Donde está la intersección es el conjunto solución. El conjunto solución va a estar dado por el intervalo abierto de 2 a 12. Entonces lo vamos a anotar. Intervalo abierto comprendido desde 2 hasta 12. Acá cuando aparece entonces un módulo. Observemos qué ocurre cuando aparecen dos módulos en una inecuación. Vamos a aplicar un artificio. El artificio lo que me va a proponer es que yo conserve el sentido de la desigualdad. Entonces vamos a elevar miembro a miembro al cuadrado y explico por qué. Todo lo que sea concepto de módulo se asocia con el concepto de distancia. La distancia, si uno calcula la distancia de cualquier punto a otro, siempre son valores positivos. O sea, el resultado de cualquier módulo o la distancia de un punto al cero siempre va a ser un valor positivo. ¿Cómo garantizamos que sea un valor positivo? De la siguiente manera, todo número elevado al cuadrado o todo número elevado a un exponente par, sabemos que nos da una potencia positiva. Entonces, ese va a ser el artificio que vamos a aplicar. Vamos a suprimir las barras de valor absoluto y elevamos miembro a miembro de la desigualdad al cuadrado y conservamos la desigualdad. Si nos fijamos en este caso tenemos módulo de x menos 5 mayor que el módulo de x menos 3. Por lo tanto, elevando miembro a miembro de la desigualdad al cuadrado nos quedan dos binomios cuadrados. Los desarrollamos y queda primer término al cuadrado, x cuadrado, menos el doble producto de ser el primer término por el segundo término del binomio cuadrado y más el segundo término al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado, x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo término nos queda opuesto de 10x. Y el segundo término, que sería opuesto de 5 al cuadrado, más 25. Lo mismo hacemos con x menos 3. Y nos va a quedar x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, entonces nos queda 6x, más el segundo término al cuadrado, 9. Si nos fijamos aquí, lo que va a ocurrir es que miembro a miembro de la desigualdad podemos cancelar x cuadrado con x cuadrado. Y queda reducida a una inecuación lineal, de donde asociamos opuesto de 10x y el opuesto de
6x que estaba como sustrayendo lo despejamos como sumando, o sea que sumamos miembro a miembro por 6x. Resolvemos la operatoria y nos quedaría opuesto de 4x. Y lo mismo hacemos con los términos independientes. El 9 en el segundo miembro de la desigualdad lo copiamos. Y el 25 que estaba sumando, restamos miembro a miembro por 25. Nos queda opuesto de 16. Y ahora vamos a prestar atención que el opuesto de 4 está multiplicando. Vamos a dividir por opuesto de 4. Pero siempre que vamos a dividir por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad, lo tenemos presente. ¿Qué va a ocurrir? 16 en su opuesto se queda, en el segundo miembro de la desigualdad, dividiendo miembro a miembro por el opuesto de 4, nos queda dividiendo por el opuesto de 4, simplificando nos quedaría 4 y 1, de hacer 16 dividido en 4, 4, y 4 dividido en 4, 1. Por regla de signos se positiviza y quedaría que x es menor que 4. El conjunto solución va a ser el intervalo desde opuesto de infinito hasta 4 abierto. Por último, para poder ver, quiero compartirles cuando se presentan más de 2 módulos. Entonces hay una técnica que vale y fíjense qué ocurre. En este caso se presenta el módulo, pero módulos con productos dentro de las variables absolutos. Entonces les presento, por ejemplo, 5 por el módulo de x, menos 8, menos el módulo de 8x, más 3 por el módulo de 2x, menor que 7 menos el módulo de x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que aplicar la propiedad, la que dice la propiedad distributiva del módulo con respecto al producto y al cociente. Entonces yo veo el módulo de x por y, lo mismo que decir módulo de x por módulo de y. Eso es lo que les invito a observar que aplique en este caso. 5 por el módulo de x, primer término lo copiamos igual. Resta la volvemos a copiar para mantener el orden una debajo de la otra. Y el módulo de 8x voy a distribuir el módulo tanto al 8 como a la x. Si ustedes se fijan en el paso de abajo, módulo de 8 es 8 y módulo de x vuelve a quedar. No olvido que antes tenía el 5 módulo de x, lo volví a copiar. Pero ahora miren qué ocurre acá. 3 por el módulo de 2. Distribuyo el módulo por ser el producto, módulo de 2 por módulo de x por 3. Resuelvo el módulo de 2 y queda 2 por 3. De ahí que en el otro paso se coloca 6 y sigue quedando por el módulo de x. Otra cosa que vamos a aplicar es sumar miembro a miembro de la desigualdad para poder despejar este módulo de x que está restando como sumando. Entonces quedaría más 1, que sería el módulo de x. Está escrito una sola vez, hay un 1. Y dejamos en el segundo miembro de la desigualdad el 7 que estaba. Si observamos, nos queda 5 por el módulo de x, menos 8 por el módulo de x, más 6 por el módulo de x, más 1 por el módulo de x. Asociamos los coeficientes y seguimos dejando el módulo de x, es decir, 5 menos 8 opuesto de 3, más 6, 3, más 1, 4. Y siguen siendo módulo de x menor que 7, que era lo que ya estaba en el segundo miembro de la desigualdad. Dividimos ahora miembro a miembro por 4 y queda que el módulo de x es menor que 7 dividido en 4, o sea, 7 cuartos. Por definición de módulos, lo vamos a desdoblar para todos los x que sean menores que 7 cuartos y los x que sean mayores que lo opuesto de 7 cuartos. Buscamos la intersección entre ambos y nos queda que el conjunto solución es el intervalo abierto desde el opuesto de 7 cuartos en su opuesto hasta 7 cuartos.